Saludo del señor director, don Eduardo Durán Gómez. Le salté 3 puntos. Maestro Sergio Ramírez Mercado, señora Ramírez, señores miembros de número y correspondientes, señores invitados especiales, un saludo muy especial para los académicos Juan Gabriel Vázquez y Pablo Montoya, que se encuentran conectados de manera virtual, se encuentran en España, y para todos aquellos que están conectados a través de la plataforma Zoom. La fiesta de las letras la tenemos aquí en esta institución. Cada vez que un alto exponente del idioma ingresa a este círculo intelectual, en donde permanecerá para contribuir a los nobles propósitos de la conservación y acrecentamiento de nuestra lengua. En estos 153 años de existencia, como la primera academia de la lengua fundada en el Nuevo Mundo, han desfilado los más preclaros exponentes de la intelectualidad, representados en la lingüística, la literatura, la poesía, la dramaturgia, el periodismo y la oratoria, y ellos han hecho del arte del lenguaje el más bello espectáculo que nos ha permitido enriquecer la comunicación, estimular la creatividad y propiciar a los seres humanos claras herramientas para la expresión, que es la que nos permite plasmar sentimientos e ideas y transmitir ese sentir para que todos hagamos parte de la evolución y de esa radiante frescura idiomática que nos permite advertir el futuro y consolidar los sueños. El arte de escribir conjuga 2 elementos fundamentales: conocimiento y creatividad. El primero motiva y estimula al segundo para que dé frutos ese conocimiento adquirido y pueda llegar a la consagración en medio de un trabajo metódico que hace que se pueda plasmar el ejercicio que suscita la interrelación de esos elementos. Hoy nos encontramos verdaderamente complacidos al extender el diploma que acredita como miembro de esta institución al intelectual nicaragüense Sergio Ramírez Mercado, alto exponente de la lengua castellana, consagrado escritor, merecedor de altísimos reconocimientos como el Premio Cervantes, y quien ha sabido ser un intérprete de la realidad latinoamericana, pues ha estudiado sus raíces, se ha introducido dentro de las duras realidades que la han asistido y ha sabido proyectar escenarios de análisis que han contribuido positivamente en el debate en medio de las crudas y cruciales realidades que nos asisten. Sergio Ramírez ha seguido la tradición de sus connacionales destacados, como Rubén Darío, grande entre los grandes, como Joaquín Pasos, Ernesto Cardenal y Gabriel Alegría. Ha sido un intelectual de múltiples facetas, cuya ilustración y creatividad le han permitido participar de muchos proyectos en los cuales su acervo de conocimientos le ha facilitado la identificación de caminos, el diseño de estrategias y la materialización de proyectos. Su talento como escritor salió a relucir de su figura imberbe cuando apenas contaba con 18 años y publicaba su primer relato que tituló El estudiante. Para 1960, cuando cumplía 23 años, publica su primer libro de experiencias literarias. 10 años después, aparece su primera novela, Tiempo de Fulgor, y su trabajo continúa expandiéndose al abarcar de manera constante el género periodístico, con
con artículos de prensa que recogen importantes diarios de habla hispana. Fue el creador de la editorial universitaria centroamericana y también de la editorial Nueva Nicaragua, hasta que en 1998 se hace merecedor al premio Alfaguara con su novela Margarita, esta linda dama. Su trabajo también abarca la cátedra universitaria y acude a centros de educación superior en España, Estados Unidos, México, Perú y Chile, para impartir su conocimiento y también para enriquecer su proyección literaria. Ha traducido a 20 idiomas, situación que le ha permitido convertirse en un escritor universal aceptado y admirado por las más variadas culturas. El éxito de su producción literaria radica no solo en la calidad narrativa y el estilo lingüístico, sino en lo novedoso de su argumentación. En una entrevista dijo: he decidido irme por un lado por el que nadie me espera, en donde resalta la significación del elemento creativo como verdadero aporte a la narrativa. Lo hemos esperado en esta academia y usted ha decidido hacer parte de este grupo que hoy lo recibe con la satisfacción enorme de acoger a un escritor que, más allá de su narrativa, es un creador nato que sabe atraer lectores para envolverlos en las más fascinantes historias, en donde de paso el idioma se ve exaltado, discurrido y fulgurante ante las expectativas de su proyección. Como un letrado universal que ha sido, no se ha conformado con ser un contador de historias o un académico con la limitación del aula de clases, sino que ha sabido proyectarse dentro de la sociedad para estudiar sus complejidades, para interpretar el sufrimiento y para demandar mejores expectativas de vida. Por esas razones, fue partícipe efectivo para reclamar cambios políticos en su país, para trabajar sobre proyectos que pudieran materializar las transformaciones esperadas. Una empresa que lo llevó a experimentar iniciales triunfos, en donde su protagonismo lo llegó a ubicar en el alto cargo de vicepresidente de su país. Pero fiel a sus principios, no se contentó con vivir de las mieles de un poder transitorio y efímero, sino que se convirtió a su vez en un fiscal para ejercer vigilancia sobre un proyecto de transformación que había sido prometido y que pronto se torció, y que él mismo no vaciló en denunciar, combinando su experiencia política con los dones de una experimentada pluma que hizo que el mundo entero lo oyera y de esta manera pudiera interpretar la dura y cruel realidad de Nicaragua envuelta en un proyecto fallido, conducido por quienes personificaron los principios y se personalizaron los principios y se convirtieron en detractores de objetivos y esperanzas. Desde entonces se convirtió en un símbolo de la libertad de expresión y de la guarda de los derechos fundamentales de las personas, y como tal es una víctima del régimen, que no solo fue declarado enemigo y conspirador, sino que lo privó hasta de sus elementales prerrogativas como ciudadano para terminar expatriado y cancelándosele su ciudadanía al estilo de las más burdas y arbitrarias actuaciones, y solo comparable con prácticas empleadas en épocas medievales a siglos de distancia, cuando la civilización había creído superar definitivamente. Por eso Sergio Ramírez se ha convertido hoy en un ciudadano del mundo, porque ha sabido ser símbolo de virtudes y su voz, traducida en la escritura, es un poderoso instrumento de comunicación que todos hemos aprendido a valorar y a estimar. Razón tuvo el jurado del Premio Cervantes
cuando al hacerlo merecedor al preciado galardón máximo de las letras castellanas, supo consignar de manera inequívoca, comillas, por aunar en su obra la narración y la poesía y el rigor del observador y el actor, así como por reflejar la viveza de la vida cotidiana, convirtiendo la realidad en una obra de arte. Todo ello con excepcional altura literaria y en pluralidad de géneros, como el cuento, la novela y el columnismo periodístico. Sergio Ramírez nos ha preparado para hoy una visión muy particular sobre la vorágine, esa obra de José Eustacio Rivera que llega al centenario de su publicación cargada de merecimientos por el alto significado que ha tenido dentro de la novela latinoamericana. Una obra magistral que, como el mismo Ramírez lo comprueba, ha resistido el paso del tiempo y se conserva como un referente literario a la hora de abordar las buenas obras que la producción continental ha ofrecido. Sin duda, allí encontramos un gran talento, con una formación inicialmente salida de las canteras de la poesía y después trasladada a la prosa con un torrente de imaginación, de reflexión, de protesta social y también de evidencia de un fenómeno que en estos momentos era casi desconocido, pero que hoy constituye una de las grandes luchas de la humanidad: la defensa del medio ambiente y la cultura universal alrededor de un compromiso fundamental para la persistencia del planeta y de la especie. Una obra escrita con un lenguaje admirable, con elementos reflexivos que provienen de fundamentos filosóficos imprescindibles y con una armonía narrativa que en verdad está en capacidad de cautivar desde el primer párrafo que se aborda. El centenario de esta obra no significa un rescate de la misma, constituye la devoción por un faro de la literatura que permanece lleno de luminosidad como un afortunado y exquisito valor literario. Sergio Ramírez nació en Nicaragua, un referente que nadie se lo podrá quitar, como pretende hacerlo el ocasional déspota del momento. Su dimensión es tal que como patria tiene a todo el ámbito hispanoamericano, en donde no vacilamos en reclamarlo como elemento nutricio de nuestra entraña. Esta Academia de la Lengua, consecuente con los principios que la han iluminado, lo recibe hoy con profundo sentimiento de admiración y con la convicción de que su talento y su obra nos enriquecerán de manera sustantiva e inédita. Muchas gracias. Quiero empezar mis palabras de esta mañana con una evocación. Una noche de hace tiempo, en casa de José María Pérez Gay, en la colonia Roma de la Ciudad de México, la conversación en espiral alrededor de la mesa de la cena se prolongaba en busca del amanecer y estaban Gabo, Carlos Fuentes, Álvaro Mutis, Héctor Aguilar Camín, Ángeles Mastretta. Era una conversación en ocasiones ordenada, en ocasiones caótica, interrumpida a veces por las carcajadas de Álvaro Mutis, que retumbaba hasta la calle, y se hablaba de clásicos y modernos, de libros viejos y nuevos, de aquellos que habíamos leído en la juventud y permanecían incólumes, y los que a la vuelta de los años, al abrirlos de nuevo, nos habían decepcionado, de boleros y de tangos que merecían estar en las antologías de poesía,
y que alguno de los comensales entonaba con voz desafinada, una memoria prodigiosa, la de Gabo, para recordar letras de boleros, y memoria de cuando Mutis le presentó a Fuentes a Gabo, recién llegado a Nueva York a México, y Fuentes había comenzado: qué tipo más raro. Y otra vez la carcajada de Mutis volvía a sonar. Y Fuentes, sentado a la cabecera, sostenía que los libros verdaderos son aquellos de los que uno puede recordar de memoria el primer párrafo. Y yo me acordé entonces de Pedro Páramo y recité: vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Y me atajó entonces Héctor Aguilar Camín, porque acá, no aquí, vivía mi padre. Y entonces Fuentes citó como el aplomo de Sir Laurence Olivier en las tablas de Lolvik: era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría, la edad de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Y el coro respondió: Dickens, Historia de dos ciudades, aquel libro donde las parcas revolucionarias de Onda Sabino tejen el destino de los decapitados por la reluciente guillotina y las cabezas caen en la canasta, en la tarima del patíbulo. Y de pronto se oyó recitar a Gabo como si entrara en un sueño o despertara de él: antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Nada supe de los deliquios embriagadores, ni de la confidencia sentimental, ni de la zozobra de las miradas cobardes. Más que el enamorado fui siempre el dominador cuyos labios no conocieron la súplica. Y el coro, la vorágine, José Eustacio Rivera. Porque cada uno de los que estaban allí era capaz de repetir en voz alta ese párrafo, indeleble en la memoria, tal como en la mía, desde que aquella novela había caído en mis manos a los 14 años, parte de la pequeña biblioteca del Instituto de Secundaria donde estudiaba el bachillerato en mi pueblo de Mazatepe. A esa edad, cuando empezaba a entrar en el territorio de la literatura, la vorágine me enseñó una de las primeras y fundamentales reglas del arte de la ficción, y es que una novela debe ser creíble como para que el lector lea convencido de que todo es verdad. Si este artificio falla, la mentira deja de ser verdadera y al exhibir sus falsedades cae en el descrédito que crea el malestar del artificio. Es una mentira poco creíble y el desafío de convencer al lector de que se ha encontrado con la realidad, es decir, con la verdad, se convierte en un fracaso tanto para quien escribe como para quien lee. La vorágine ha llegado viva al centenario de su publicación porque, como todas las grandes novelas, es muchas cosas a la vez. Sobre eso volveré luego. Pero antes diré que mi mejor fascinación, cuando la leí por primera vez, fue esa convicción de que estaba frente a una historia verdadera, basada en hechos reales. Y esa certeza mía como lector provenía de su estrategia narrativa, que se consumaba con eficacia. El uso de ese ardid tan socorrido, pero que no deja nunca de funcionar cuando es empleado con propiedad, en que el autor se finge el amanuense de un manuscrito ajeno que ha llegado a sus manos. En la vorágine, el novelista se asigna el papel de amanuense marginal al relato, de un personaje marginal, y a la vez crea el manuscrito como personaje. El manuscrito es el procedimiento que cobra vida y se vuelve personaje para contener a otro personaje, la naturaleza. Primero el llano, después la selva, una doble dimensión telúrica. Y ni José Eustacio Rivera ni Arturo Coba pretenden sustituir a ninguno de aquellos dos
que tendrán siempre la primacía en el relato. Con solapada voluntad de engaño, el autor de la novela introduce como preámbulo una nota burocrática dirigida a un ministro, la que firma con su nombre real, José Eustacio Rivera. De acuerdo con los deseos de su excelencia, he arreglado para la publicidad los manuscritos de Arturo Cova, remitidos a ese ministerio por el cónsul de Colombia en Manaos. En esas páginas respeté el estilo y hasta las incorrecciones del infortunado escritor, subrayando únicamente los provincialismos de más carácter. Arturo Cova, poeta, aventurero, ha desaparecido junto con Alicia, la mujer con la que había huido, en un itinerario que lo lleva de los llanos ganaderos que se extienden al pie de la cordillera oriental hasta las inmensas e intrincadas selvas de la Amazonia, ese otro corazón de las tinieblas. Y el amanuense fingido recomienda no publicar los manuscritos de Arturo Cova antes de tener más noticias de los caucheros colombianos del Río Negro de Guainía. Pero si su excelencia resolviese lo contrario, le ruego que se sirva a comunicarme oportunamente los datos que se adquieran para adicionarlos a guisa de epílogo. La mentira creíble, aquella que cobra la apariencia de realidad hasta despejar cualquier duda acerca de la autenticidad del relato, no puede levantarse en el aire y requiere conocimiento de causa. José Eustacio Rivera sabía de lo que hablaba porque como abogado había sido funcionario en comisiones limítrofes y eso le hizo conocer los territorios selváticos donde se desarrolla principalmente la vorágine. En aquella lectura de mi adolescencia, el epílogo de la novela fue para mí el sello de su credibilidad. Yo no podía dudar. El último cable de nuestro cónsul dirigido al señor ministro y relacionado con la suerte de Arturo Cova y sus compañeros dice textualmente: hace 5 meses búscalos en vano a Clemente Silva, ni rastro de ellos, los devoró la selva. El ardid de la suplantación atraviesa los siglos. Y se activa cada vez que la apariencia de veracidad debe imponerse sobre la mentira. Son los papeles escritos en caracteres árabes contenidos en los cartapacios que un muchacho llega a vender a un cedero en el Alcalá de Toledo y que Cervantes, que se halla allí de casualidad, da a traducir para encontrarse con que se trata de las aventuras de Don Quijote, escritas no por él, sino por Sidi Hamet Benengeli, historiador arábigo. El anzuelo del manuscrito rescatado parece demasiado obvio como para seguir siendo válido como recurso literario, pero el lector estará dispuesto a tragárselo una y otra vez siempre que la carnada le sea atractiva. Y a pesar de todo el uso que se hace de él, continúa siendo creíble. El relato busca siempre el procedimiento adecuado y la eficacia justifica el artificio. Manuscritos, cartas, telegramas, expedientes judiciales, viejos periódicos, crónicas olvidadas, traducciones. Y en esa suma de apócrifos, aunque la palabra apócrifo la demos aquí por prohibida ya que se niega o descubre el mecanismo de la invención, encontramos las piezas prefabricadas que solas o al ensamblarse pasan a formar el cuerpo narrativo o a veces a sustituirlo por completos. Son formas del haber estado allí, como cuando el artificio consiste en ponerse como testigo presencial de los acontecimientos del relato. Haber estado allí es también demostrar la posesión de los materiales narrativos, ser el dueño del secreto, de los documentos que contienen la historia y estar dispuesto a revelarlo. Y en lugar de un manuscrito olvidado, de un legajo de cartas o una traducción, la narración puede tener la forma de un poema en decasílabos pareados de 999 versos, divididos en 4 cantos, como en Pálido Fuego, la novela de 1962 de Vladimir Nabokov, un poema escrito por el primer alter ego del novelista John Francis Shea
en los últimos días de su vida en 1959. El poema será el punto de partida de todos los secretos develados en el curso de la narración que se desarrolla en los comentarios al poema y en un índice onomástico, obra de Charles Kimball, un lunático que aparece como el segundo alter ego de Nabokov. Todo un aparato crítico relacionado con el poema, de esos que en su rigor suelen engordar los aburrimientos, contiene el relato. El largo poema de su aparato crítico es una estructura narrativa, todo un tour de force atornillado a una paradoja. Semejante pretensión didáctica no se puede resolver sino con una intención vastamente heroica, irónica. Todo es un juego, una invención, una intriga, una farsa sobre los presupuestos de la seriedad académica. Pero no olvidemos los atados de cartas. Así está construida la novela de 1782, Las amistades peligrosas, de Pierre Choderlos de Laclos. Cartas cruzadas que entretejen historias de amor, perversión, celos, engaños, intrigas entre cortesanos en los años que precedieron a la Revolución Francesa. La advertencia del recopilador de las cartas es el primer puntal del aparato de realidad aparente que envuelve la ficción y cuyo propósito es hacernos creer, igual que lo hace José Eustacio Rivera con el manuscrito que ha llegado a sus manos. Esta obra, dice Choderlos, o más bien esta recopilación que el público puede encontrar demasiado voluminosa, no contiene sin embargo más que una ínfima cantidad de las cartas que componen la totalidad de la correspondencia de la cual fueron extraídas. Encargado de ordenarlas por las personas que las habían guardado y que yo sabía se proponían publicarlas, yo no he pedido como recompensa muy cuidado más que la licencia para suprimir todo lo que me parece inútil, y he tratado de conservar en efecto solo aquellas cartas que me han parecido necesarias, ya sea a la inteligencia de los acontecimientos, ya sea al desarrollo de los personajes. Yo soy, nos dice, el redactor, el que ha descubierto las cartas, las he recopilado, les he dado un orden o una secuencia narrativa. Soy un instrumento de esa divinidad invisible que es el novelista. Y también soy al mismo tiempo el editor. Me he desdoblado. Y además me doy el lujo de ponerlos en contradicción a los dos. Y después seré Cécile Volanges y Sophie Carnal, la presidenta de Tourbel y el vizconde de Valmont, y la marquesa de Merpuy y el caballero d'Anceny, todos esos corrompidos de pelucas empolvadas y lunares postizos que huelen a viejos humores y sudores, y estaré sentado a sus mesas, metido en sus camas, presente en todos sus desvíos y sus pasiones y su lujuria y sus mentiras y sus engaños, su juego de poder, sus pecados capitales. Yo soy, nos dice, aunque lo calla, el que le dictó las cartas. Es lo mismo que nos deja ver y saber el autor de La vorágine. En términos aún más reales, yo soy José Eustacio Rivera, no me escondo ni me disfrazo detrás de ningún personaje de ficción. Soy nada más el lector de este documento, que es la novela que un superior ha puesto en mis manos con el encargo de que lo revise, pero solo le haré unas cuantas enmiendas y luego me permito recomendar su publicación. Pero también soy Arturo Cova y soy Clemente Silva, dividido entre los dos, y soy Alicia y la niña Griselda y Soraya Gran. No me disfrazo de ellos porque estoy dentro de ellos, criaturas mías que pasan a ser la realidad en la que el lector entra para no salir nunca más. Pero al mismo tiempo, al entregarlos a la realidad por medio de la ficción, les entrega la libertad. Cuando el escritor decide su metamorfosis y se reparten sus personajes, se desdobla y pierde el poder de dictarles sus destinos. Cada uno de esos personajes reclamará su autonomía para encarnarse a sí mismo.
y el acto supremo de libertad para ellos es salirse de las páginas del libro, como si hubieran existido en la vida más allá de las letras con que fueron compuestos. Muy consciente del juego que emprende con sus lectores, el juego de crear la realidad y gozándose de él, José Eustacio Rivera incluyó en la primera edición de 1924 de La Vorágine una fotografía de Arturo Coba sentado en una hamaca en la barraca de Guaracú, tomada por la comerciante Zoraida Herán, otro personaje. Y hay otra foto del viejo cauchero Clemente Silva, el mismo que habría de buscar en vano a los desaparecidos en la selva, subido a un árbol de caucho. Un ardid que ayuda a convencernos, nos ofrece pruebas de la existencia real de los personajes. Todo esto décadas antes de que Sebald introduzca en Austerlitz, en los anillos de Saturno y en los emigrados, la fotografía como testimonio de la veracidad de la invención. He dicho que, como todas las grandes novelas, La Vorágine es muchas cosas a la vez. En primer lugar, encarna la propuesta de lucha entre civilización y barbarie enunciada por Sarmiento en Facundo. Y la barbarie a someter viene a ser la naturaleza misma, epítome de lo salvaje. Y no solo el territorio inexpugnable, sino también quienes lo habitan. Una novela precursora del tema, pues se adelanta en 5 años a la publicación de Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, aparecida en 1929, que se convierte también en un arquetipo. Doña Bárbara se vuelve ella misma la selva, es la selva. La selva se convierte en La Vorágine en personaje tan importante como el propio Arturo Coba o como Clemente Silva, y esta es otra novedad. La selva, el páramo, el llano, la pampa, la cordillera pasarán a tener vida propia en la literatura latinoamericana, más allá del hecho del paisaje, y trascenderán el decorado. Su fuerza telúrica hará que la selva viva, sienta, respire. Es una deidad que protege su inviolabilidad y se venga de quienes entran en sus dominios. Serán aniquilados por el paludismo y la disentería, el ataque de las fieras, los piquetes de las víboras y las inquinas entre ellos mismos. Al final, lo que prodiga es la soledad, la traición, la enfermedad, la locura, la muerte. Y es también el reino de la iniquidad y de la explotación, de la esclavitud, del genocidio, el corazón de las tinieblas. La selva se convierte en un personaje más poderoso aún que el propio Arturo Coba. Arturo Slack-Pietri, en su breve historia de la novela hispanoamericana de 1954, dice que el menos dibujado y reconocible es el protagonista, Arturo Coba. Es quien lleva el relato y quien marca la intensidad de la emoción y termina, dice, por disolverse en la monstruosa dimensión de aquel infierno moral y natural que es la selva. Y Ciro Alegría, el autor del Mundo es ancho y ajeno, novela de 1941, va más lejos al negar a Arturo Coba. La presencia misma de Arturo Coba, dice, intelectual, romántico, frustrado y declamador, entre un turbión de hombres de presa, resulta un tanto estrafalario. Pero su descenso a los infiernos es la entrada que hace a la civilización y a la barbarie. Y es tan cierto que Arturo Coba significa poco como personaje. Ya sabemos que Eustacio Rivera es también él mismo Arturo Coba. Y por medio de sus procedimientos para dar a la ficción sustancia y realidad, se está riendo desde el principio de quienes serán sus críticos. Él, como repartidor de papeles en el drama, sabe dónde ha debido colocar a cada uno de sus personajes. No solo empieza la novela con una carta que él mismo firma con su nombre, lo cual lo convierte también en personaje de su propia invención, sino que el único epígrafe del libro es una cita extraída de los manuscritos de Arturo Coba que él mismo ha fabricado. En ese epígrafe, el mismo autor ha querido retratarse al retratar a Arturo Coba, jugando con las trampas de la verosimilitud en un alarde de virtuosismo
que le permite ser irónico con sus propias herramientas de trabajo y dice: los que alguna vez piensen en mi fracaso y se pregunten por qué no fui lo que pude haber sido, sepan que el destino implacable me desarraigó de la prosperidad incipiente y me lanzó a las pampas para que ambulara vagabundo como los vientos y me extinguiera como ellos, sin dejar más que ruido y desolación. Un párrafo, además, de prosa tan memorable como el que da inicio a la novela. Arturo Cobo afirma este juicio sobre sí mismo, que es un juicio sobre la vida de José Eustacio Rivera, que se mueve en la vorágine, en ese territorio doble de suplantador de su personaje y suplantado. Arturo Cobo no es creíble para Ciro Alegría por intelectual romántico, frustrado y declamador. Y eso es precisamente lo que José Eustacio Rivera es, ajeno a las selvas amazónicas, a las plantaciones caucheras. Escribe con conocimiento de causa, porque ha estado en el terreno, pero como un técnico, un jurista que se ocupa de asuntos de límites, como un visitante académico que no se oculta, sino más bien se revela en Arturo Cobo, que es su disfraz, porque también él también es un poeta, y un poeta moderno. Ya sabemos que José Eustacio Rivera es Arturo Cobo, como Homero es Demódoco, en el que se desdobla para que sean los dos ciegos los que inventen a Ulises. Pero Rivera, bajo el disfraz de Arturo Cobo, no quiere ser un personaje épico, estando allí en el lugar de los hechos como actor, como Bernal Díaz del Castillo estuvo en el teatro de guerra de la conquista de México con las tropas de Hernán Cortés. No quiere entrar como héroe en el teatro de la selva. Es nada más que un poeta que huye de una persecución judicial junto a la mujer amada. Y novela de dimensiones diversas y capas superpuestas, lejos de ser un relato inocente, la vorágine da testimonio de una época cruda de explotación primitiva. Es una manera más directa de sumergirse en la realidad, como en un pozo de aguas turbias y agitadas. Busca denunciar la crueldad a que son sometidos los indígenas de las tribus de la Amazonia, donde solo vale la ley del más fuerte, en tiempos en que el caucho natural es un producto estratégico en el comercio mundial. Y esa ley la imponía entonces la temible Casa Arana, que esclavizaba y exterminaba a los indígenas en los Siringales. En este sentido, además de una novela de la lucha entre civilización y barbarie, y entre hombre y naturaleza, La vorágine es un arquetipo de novela social en su complejidad misma, más allá de los límites que tiene la novela de denuncia, y de la que en América Latina hay demasiados ejemplos poco eficaces que naufragan en el panfleto político. La explotación cauchera, que linda con el genocidio, a que se somete entonces a las poblaciones indígenas del Putumayo, tanto en el territorio de Colombia como en el de Perú, es un tema al que vuelve Mario Vargas Llosa en El sueño del Celta, una novela que corre en el doble escenario del Congo y la Amazonia. Otra vez, como en La vorágine, aparecen las huestes criminales de la Casa Arana, y en ambas novelas hay páginas que llegan a parecerse. Los lenguajes se emparentan porque describen a profundidad las mismas realidades, y se trata en ambos libros de lenguajes eficaces que están lejos de ser panfletarios. Un emparentamiento que prueba la modernidad de La vorágine. Desde luego que entre ambas novelas escritas en diferentes siglos hay una distancia de más de 80 años. He vuelto a La vorágine varias veces, algunas porque la he puesto en los programas de mis seminarios sobre literatura latinoamericana en Harvard o en Princeton, pero las más porque siempre me gusta hacer la prueba de regresar a los libros que me deslumbraron en la adolescencia para comprobar si han resistido el paso del tiempo. Algunos de ellos no han resistido y me han decepcionado. Me pasó, por ejemplo, con La madre de Gorky o con El infierno de Balmus. La vorágine, por el contrario, se lee sin rémoras arcaicas. Traspasa en su prosa la atmósfera del lenguaje modernista.
aún en plena vigencia en América Latina en la década de los años 20, de la cauda de Rubén Darío, cuando se escribió la novela. La musa modernista sobrevuela los poemas de José Eustacio Rivera en esa época, cuando aparece ya la formidable fuerza transformadora de César Vallejo, que ha publicado Trilce en 1922. Impera en la vorágine su calidad de compleja obra de ficción, contemporánea porque reconocemos la condición humana en sus personajes duales y atormentados, toda una galería de seres que se mueven entre el despotismo y el abandono, la maldad y la compasión, la piedad y la esperanza, aunque al final la selva que se traga a Arturo Cova y a los suyos vuelva a cerrarse sobre sus cabezas. En mi adolescencia, cuando leí por primera vez La vorágine, llegué a convencerme, lleno de ansiedad y nostalgia, de que la carta inicial y su epígrafe anunciado, el cablegrama final de apenas 3 líneas, certificaban realmente la existencia del manuscrito y la muerte de Arturo Cova y sus compañeros. Todavía sigo creyéndolo. La magia de aquella lectura, ya lejana, sigue envolviéndome. Y me enseñó que aquel era mi camino, el de la invención como realidad, el de mentir con propiedad, la seducción por el arte de la mentira creíble, la que nos deja en el otro lado del espejo, sumergidos en las aguas del misterio, creyendo en la realidad de la ficción. Arturo Cova existió, estuvo ahí, lo devoró la selva. Muchas gracias. Sexto, comentarios a cargo del miembro correspondiente, don Juan Gabriel Vázquez. Señor director, doctor Eduardo Durán Gómez, querido Sergio Ramírez, querida Tulita, señoras y señores miembros de esta academia, amigos todos. Tengo el inmenso placer y también el honor de saludar esta mañana a Sergio Ramírez y en nombre de esta academia que me recibió hace pocos meses como miembro correspondiente, darle la bienvenida. Digo que lo hago en nombre de la institución como lo han hecho otros más autorizados o lo harán, pero también lo hago en mi propio nombre, no solo por el afecto que les tengo a Sergio y a Tulita, sino por lo mucho que admiro su obra de novelista y su lugar de intelectual público en el espacio de nuestra América Latina. La obra de Sergio Ramírez me parece extraordinaria por muchas razones, pero una de ellas, muy valiosa, es su búsqueda constante, la insaciable sed de descubrimientos que tienen sus novelas y que las mueve y que siempre las hace distintas entre sí. Así es, Margarita está linda la mar no se parece en nada a La fugitiva y Sombras nada más no se parece en nada a Castigo divino. Yo he tenido el gusto de conversar en público con Sergio Ramírez para lanzar al mundo 2 de sus libros, Sara, una especie de revisión de un episodio bíblico que hubiera podido escribir José Saramago, y Ya nadie llora por mí, una de las investigaciones en la serie de ese detective maravilloso y siempre frustrado que tiene uno de los mejores nombres de la ficción latinoamericana, Dolores Morales. El contraste brutal entre las dos novelas es una metáfora perfecta del mundo de Sergio Ramírez, pues no solo se trata de que no haya entre ellas ni cronologías ni escenarios comunes, sino que no hay ni siquiera estrategias literarias, ni de tono, ni de estilo, ni de arquitectura que se parezcan en los dos libros. Las ficciones de Sergio Ramírez pueden ser policiales o posmodernas, de estirpe cómica y picaresca, o inscritas en la más ardua tradición del realismo, pero siempre iluminan los espacios de nuestra historia compartida, de nuestro pasado común. Su obra nos ha puesto durante décadas frente al espejo incómodo de lo que somos, y siempre lo ha hecho con mirada lúcida, con osadía literaria, con algo que solo puedo llamar valor civil.
No importa si se trata de la vida de Rubén Darío, o de los relatos del cristianismo, o de la violencia del régimen de Ortega, enmarcada en una trama policial. Esto último es lo que ocurre en Tongolele no sabía bailar, una novela que se publicó en el mundo hispánico hace 3 años y que resultó tan incómoda que el régimen de Ortega trató de impedir con argucias ridículas su entrada en Nicaragua. La novela nos recordó a muchos cómo se puede todavía hacer literatura política sin concesiones a la propaganda o al panfleto o a la pedagogía barata. Y nos recordó también la validez de lo que dijo una vez Alexander Solzhenitsyn, que para un país tener a un gran escritor es como tener un segundo gobierno. Es por eso, decía Solzhenitsyn, por lo que a algunos países no les gustan los grandes escritores, solo los escritores menores. Hoy el régimen de Ortega ha comprendido perfectamente el riesgo que corre con la figura de Sergio Ramírez. Véase, por ejemplo, el retiro de su nacionalidad, la amenaza de arresto que sufrió, los cargos inventados con tribunales de cartón piedra y la puesta en marcha contra una sola persona de todo el aparato represor de su estalinismo tropical. Nada de eso ha silenciado, por supuesto, las incómodas novelas de Sergio Ramírez. Nada de eso ha silenciado, tampoco, su voz crítica. Cuando ganó el premio Cervantes, dedicó varios minutos de su discurso a recordar a los jóvenes asesinados por las fuerzas represoras de Ortega durante las protestas de 2018. 3 años más tarde se dictó contra él la orden de detención que lo obligó al exilio en que ahora vive. Y 2 años después de ese exilio, y violando todos los principios de la Constitución, las leyes internacionales y la mera humanidad, Ortega mandó a sus esbirros quitarle, a él y a otros muchos, la ciudadanía. Pero la verdadera patria de un escritor es su lengua, y la lengua de Sergio Ramírez, este español que compartimos los latinoamericanos, pero que también nos distingue entre nosotros y a veces nos separa, es el terreno donde nos encontramos hoy, aquí, en esta Academia de la Lengua. El español, nuestra patria común, fue una lengua antes y otra después de los versos de Darío. Pero siempre que se quiera convertir a Darío en un purista de la lengua, hay que recordar que su descubrimiento más fértil fue justamente la contaminación. Traer al español los ritmos y las figuras de la poesía francesa, igual que siglos antes, Garcilaso de la Vega traería de Petrarca las formas italianas, e igual que Borges, años más tarde, traería las del inglés. Así, mediante estas porosidades, se ha ido enriqueciendo nuestra lengua literaria, la de Sergio Ramírez y la nuestra también, la de los colombianos, que hoy le damos la bienvenida a esta academia. Pero me desvío. Lo que quiero recordar, y con lo cual quiero terminar estas palabras, es ese espacio de nuestra cultura compartida y nuestra lengua común, que Carlos Fuentes llamó memorablemente el territorio de la Mancha. Es un territorio que se descubre y se construye todos los días, que vamos cartografiando con nuestras novelas y nuestros cuentos y nuestros poemas de La Vorágine, la novela sobre la que ha hablado o hablará Sergio Ramírez, a El Caballo Dorado, la novela que Sergio ha publicado apenas hace unos meses. Su obra literaria enriquece nuestra tradición, que ya es enormemente rica, y su llegada a nuestra academia la honra y la favorece, y esperamos que lo siga siendo muchos años más. Muchas gracias. Muchas gracias al académico y escritor Juan Gabriel Vázquez por esa intervención. Y ahora le damos el uso de la palabra a otro miembro de esta academia, miembro de número, el doctor Pablo Montoya, quien se encuentra también en Madrid. Buenos días, un saludo muy especial a
el director de la academia, Eduardo Gómez, a los demás miembros de número y correspondientes de nuestra academia, a Sergio Ramírez y a su esposa Tulita, un gran saludo desde acá, desde Madrid. Heredera de grandes escritores latinoamericanos del siglo XX, como Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier y Gabriel García Márquez, la obra de Sergio Ramírez llega hasta nosotros impregnada de una fuerza narrativa en la que la imaginación literaria se alimenta de la historia de América y de su prodigiosa capacidad fabuladora. Ella lo muestra además como uno de los últimos exponentes literarios en el contexto hispanoamericano del permanente y necesario compromiso que el escritor debe mantener con la defensa de la libertad. Esa libertad de expresión, opinión y creación, sin la cual toda literatura, y por supuesto la de Sergio Ramírez, carecería de prestigio. La vida de quien es el narrador mayor de Nicaragua, sabemos que el poeta es Rubén Darío, ha estado atravesada por dos pasiones, la literatura por un lado y la política por el otro. Ahora bien, desdeñar la segunda para ocuparse solo de la primera, que es en la que Sergio Ramírez ha logrado los máximos reconocimientos, sería desequilibrar la balanza y solo quedarse con una imagen incompleta. Porque él ha sido un escritor que se ha alimentado no solo de sus avatares políticos, aquellos que lo vincularon directamente a la revolución sandinista y a su posterior deriva autoritaria, sino que también ha sabido insertarlos en una escritura que sobresale por su pujanza verbal, por la recreación de una cultura popular variopinta y por la presencia insoslayable de la imaginación literaria. La fusión de estos elementos se puede observar en una de sus novelas más aclamadas, Margarita estaba linda la mar. Como un trepidante y riquísimo contrapunto, esas dos pasiones a las que me he referido confluyen en ella. La literaria encarnada en la figura de Rubén Darío y la política representada por Anastasio Somoza. El primero asciende de León, una localidad rústica de Nicaragua, a las esferas cosmopolitas de la poesía en París, para volver a su terruño natal enfermo y desolado. Y el segundo, cuyo ascenso, o más bien descenso, va del estatuto de limpiador de letrinas hasta convertirse en uno de los dictadores más sanguinarios de un continente que ha sido copioso en personajes de esa índole. Dueño de la utilería verbal propia de los barrocos latinoamericanos, el narrador de Margarita estaba linda la mar despliega su talento para mostrar al lector cómo se confabulan la literatura y la política, tanto en la vitalidad desbordada ofrecida por una cultura nacional como en la desgracia provocada por los excesos del poder militar. Y digo barroco porque leer a Sergio Ramírez es remitirse a esa tradición en la que Alejo Carpentier, Carlos Fuentes y José Lezama Lima son acaso los referentes más notables. Aunque Ramírez se distancia de la gravedad erudita de Carpentier, del experimentarismo a veces desmesurado de Fuentes y del hermetismo también en ocasiones impenetrable de Lezama. En él lo que prima, al contrario, es la descripción detallada de un entorno que se apoya con frecuencia en el esperpento y el trazo del humor. Humor que impide que el universo descrito no se hunda del todo y aparatosamente en la tragedia. Como sucede en García Márquez, la obra de Sergio Ramírez indaga en los infortunios de un grupo humano sin ser ajena a la risa y al jolgorio. Y es que Sergio Ramírez sabe que sin ellas el destino de abayazamiento y tiranía en el caso de Nicaragua y América Latina sería
la más asfixiante de las condenas. En Adiós Muchachos se hace un recuento de lo que fue la historia de los triunfos y las derrotas del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Este es un libro paradójico, porque es al mismo tiempo la radiografía del entusiasmo de una colectividad urgida de un cambio revolucionario y de su posterior derrota. Y acaso me equivoque, pero tengo la impresión de que Adiós a los Muchachos es uno de los libros más tristes y amargos de Sergio Ramírez, no solo por la gran cantidad de sacrificios humanos que tuvo este proceso, sino porque todo lo que esperanzó a una Nicaragua en busca de la liberación de sus opresores ha terminado en un fracaso rotundo, que es todo proyecto de liberación, que es todo proyecto nacional cuando se ve sometido a la ambición totalitaria de un partido o de un caudillo. Pese a este horizonte aciago, Adiós Muchachos es también la intensa aventura de un hombre comprometido con esa transformación que él mismo entendió como una utopía compartida y sobre todo como una travesía sustentada en un presupuesto ético nutrido de la ideología de Sandino. Presupuesto que el mismo Sergio Ramírez explica arraigado en Ortega y Gasset como un vivir la vida a la manera de una perpetua y solidaria emigración del yo hacia el otro. No pretendo, por supuesto, con estas palabras de presentación de Sergio Ramírez, revisar una obra vasta y compleja, conformada por 14 novelas, 8 libros de cuentos y otros tantos libros de ensayo y artículos periodísticos. Una obra que ha sido, por lo demás, coronada con los premios y distinciones más notables de la literatura de Hispanoamérica, como lo son el Premio Alfaguara, el Premio José María Arguedas, el Premio José Donoso, el Premio Carlos Fuentes y el Premio Cervantes. Con todo, no quiero pasar por alto dentro de este abanico literario la que es, a mi juicio, la obra más lograda de Sergio Ramírez, El Caballo Dorado, novela que posee tantos aciertos que sería difícil enumerarlos aquí, pero con el permiso de ustedes, aventuro a decir algunos. El Caballo Dorado no es el feliz fruto de una vejez, sino el de la madurez de un magisterio. El mismo Sergio Ramírez ha dicho que una de las virtudes del oficio de la escritura es que en él no hay tercera edad. Y esta novela, teniendo en cuenta que quien la ha escrito y publicado es un hombre que ha pasado la frontera de los 80 años, lo corrobora en cada palabra, en cada párrafo, en cada una de sus partes. Deliciosa en su trama, inquieta en la movilidad de sus espacios, espléndida en la creación de sus personajes, elástica en la selección de sus formatos, encantadora en el uso de su léxico. El Caballo Dorado pareciera ser la condensación de la poética de un escritor que, sin desconocer la investigación minuciosa de los archivos de la historia, le apuesta todo a poner en su sitio más alto el poder fabulador de la literatura. Y fabular no es más que dejarse llevar por el cauce dichoso y mentiroso de la invención imaginativa. Al leerla y sabiendo que en su itinerario se cruzan los espacios de Europa y de América de la mano de un carrusel de madera pigmentado de oro, he evocado las transhumancias de aquel mago de Lublin de Isaac Bashevis Singer, el trasegar del diminuto tocador del tambor de hojalata de Günter Grass, los ires y venires de Chiquita, la enana espectacular de Antonio Orlando Rodríguez. Pero sobre todo he constatado que Sergio Ramírez es un artesano fulgurante y siempre revelador de la palabra. Termino diciendo que en varias ocasiones he tenido la posibilidad de compartir con Sergio Ramírez en eventos literarios a lo largo y ancho de América Latina.
Conversamos en Medellín, en Bucaramanga, en Panamá, en Buenos Aires y en esa Managua suya, donde fue por muchos años el anfitrión de Centroamérica Cuenta, festival literario que organizó hasta que el gobierno represivo de Daniel Ortega lo expulsó y le quitó su nacionalidad bajo acusaciones insensatas y falaces. Y siempre hallé a un hombre sereno y humilde, tolerante y respetuoso, curioso y sonriente ante el trato con los demás. Tales cualidades arduas de encontrar en escritores reconocidos internacionalmente, unidas al valor indiscutible de su obra, me llena de honor y de regocijo en este momento en que le doy la bienvenida a la Academia Colombiana de la Lengua. En nombre de cada uno de sus miembros, quiero decirle, apreciado Sergio, que esta es su casa, una casa que todos nosotros, los que ya han muerto y los que seguimos todavía vivos, hemos construido a lo largo de sus 153 años de existencia, y que bajo la guía de escritores e intelectuales como usted, tratamos de preservar, apoyada en la tradición, pero abierta a los nuevos vientos con las palabras de nuestra lengua. Gracias. Muchas gracias al académico de número Pablo Montoya por esa disertación. Quiero decirles que, como lo anuncié al comienzo de esta sesión, íbamos a asistir a una verdadera fiesta de la literatura. Y lo hemos comprobado con estas disertaciones que acabamos de oír. Muchas gracias, maestro Sergio Ramírez, por haber querido estar con nosotros, por haber querido ser parte de esta academia. Y a todos los académicos que están presentes, tanto en este recinto como de manera remota a través de la plataforma, decirles que realmente continuamos por el camino que nos señalan los estatutos, que nos señala la conservación de la lengua castellana y que nos señala a todos los intelectuales que estamos comprometidos con esta causa. Muchas gracias por esa presencia, por ese estímulo, por esa promoción a estos objetivos institucionales, y aquí continuaremos todos con este trabajo que nos ha señalado la institución. Muchas gracias.